Muy buenos días amigos de Gestión.p, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a conversar sobre los problemas que pueden haber cuando uno realiza la compra de un inmueble y la compañía que nos está vendiendo la propiedad incumple con alguno de los compromisos establecidos en el contrato. Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante esos incumplimientos? Para eso hemos invitado hoy a la abogada del estudio Linares, Maribel Jara, quien es abogada civil y comercial del estudio Linares. Bienvenida, Maribel. Gracias, José Carlos. Gracias por la invitación. No, a ustedes por su tiempo. La primera consulta es un poco revisando el tema. Leía de que es importante para protegerse ante incumplimientos contar con una cláusula de resolución en caso de incumplimientos, que esta cláusula esté contenida en el contrato que firma el comprador. ¿Es así? Es una de las posibilidades para resolver el contrato, efectivamente. Tú puedes resolver el contrato de diferentes maneras. Una puede ser mediante mutuo acuerdo, ¿ok? Las dos partes se conversan, se reúnen y acuerdan que el contrato no va más y que lo tienen que resolver porque es lo mejor para ambas partes. Otra posibilidad es la cláusula resolutoria que tú estás mencionando. ¿En qué consiste esta cláusula resolutoria? Básicamente en que tienes el contrato y en una de sus cláusulas de manera expresa detallas que efectivamente ante cualquier incumplimiento detallado ahí o el hecho de incurrir en alguna causal particular va a implicar la resolución contractual. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Cuando se incurre en esta causal, tú envías una carta notarial a la empresa, a la inmobiliaria, a la constructora, para decirle: estás incurriendo en esta causal, por lo tanto, en ejercicio de mi derecho, hago uso de esta cláusula, la número tal, en la donde he señalado la resolución expresa, y en mérito de ella resuelvo el contrato. ¿No? Esa es una posibilidad también. Tienes otras posibilidades de resolver el contrato, como te mencionaba anteriormente. También en el contrato se puede establecer que se pueda resolver por vía judicial o por vía arbitral. En ese caso, recurres a un tercero para que este tercero, sea un juez o un árbitro respectivamente, pues determine si existe efectivamente la posibilidad de resolver el contrato. Y la última es por intimación. Tú no tienes una cláusula resolutoria en tu contrato, no has señalado una vía a la cual recurrir en caso de algún incumplimiento, pero tienes la posibilidad de, mediante una carta notarial, indicar a tu proveedor, decirle: estás incumpliendo con estas obligaciones. Por lo tanto, si dentro de X días, que no pueden ser menos de 15, ¿ok?, no cumples con la obligación que debes, entonces el contrato quedará resuelto. Efectivamente, transcurre el tiempo y lo más recomendable es que si no ha cumplido, se le envíe una carta diciendo: en ejercicio del apercibimiento que he realizado, el contrato quedó resuelto desde tal fecha. Y así te salvaguardas. Amigos, les recordamos que pueden enviar sus consultas a nuestra página de Facebook, donde se viene haciendo la transmisión en vivo. Una consulta: en el mercado inmobiliario, ¿cuáles son los principales reclamos o motivos de resolución de contrato que se dan? Yo podría imaginarme, por ejemplo, retrasos en la entrega de la vivienda, y cuando lo han entregado quizá no tienen las comodidades, las características que habían sido ofrecidas. ¿Es así? ¿Estos son los dos temas importantes? ¿O qué otros temas más hay? O si puede detallarnos un poco esto. Efectivamente, José Carlos. Existen diferentes tipos de incumplimiento, ¿no? Primero, centrémonos en qué es el incumplimiento. El incumplimiento viene a ser aquella falta de ejecución de alguna obligación que tú has aceptado realizar, ¿ok? Tú has asumido determinado compromiso y no lo cumples. Ahí estás incurriendo en un incumplimiento. No lo cumples en el modo, en el plazo o en la forma en la que has acordado. ¿De qué modalidades puede ser este incumplimiento? Básicamente de tres grandes grupos, ¿ok?, de modalidades. El incumplimiento parcial, el incumplimiento tardío y el incumplimiento defectuoso. ¿En qué consiste cada uno de estos incumplimientos? El incumplimiento parcial, que es un poco lo que me estabas mencionando, tiene que ver con un aspecto cuantitativo. Es decir, por ejemplo, yo he contratado para que me vendan un departamento, y ahora que se utiliza mucho, con cochera y un depósito, por ejemplo. Sin embargo, me hacen entrega únicamente del departamento y el depósito.
y no me entregan la cochera. Entonces es un incumplimiento parcial. Tenemos el incumplimiento tardío. Esto tiene que ver con la temporalidad. ¿En qué sentido? Si es que he quedado en una fecha determinada en la que me va a ser entregado el inmueble y esa fecha no se cumple, o sea, llega a pasar, por ejemplo, el 12 de diciembre y transcurre, ya estamos 15, ya estamos 20, ya estamos en el siguiente año y no me han pagado, perdón, no me han entregado el inmueble, entonces ya estoy en un incumplimiento tardío, ¿no es cierto? Y también en un incumplimiento defectuoso. ¿Qué tiene que ver o en qué consiste este incumplimiento defectuoso? Básicamente en aspectos cualitativos, es decir, yo contrato con una inmobiliaria para que me hagan entrega de un inmueble, para que me vendan un inmueble con determinadas características, con determinados acabados. Sin embargo, cuando voy a recibir el inmueble, cuando me hacen entrega del mismo, yo veo que los acabados son otros. Claro. Entonces, ahí estamos frente a un incumplimiento de tipo defectuoso. Y en cualquiera de esos tres tipos de incumplimiento, el usuario puede aplicar la resolución del contrato. Depende de sus intereses, porque por un lado, y de la gravedad del incumplimiento, porque por un lado puede solicitar el cumplimiento del contrato, ¿no? Cumple como efectivamente hemos acordado, y por otro lado puede decir, resuelvo el contrato. Por ejemplo, si quiero que se cumpla con el contrato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Envío una carta notarial diciéndole, estás incumpliendo esta determinada circunstancia, cúmplela. ¿Ok? Ahí es importante verificar si en el contrato existe una mora automática. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Porque si no existe, hay que señalarla en la carta notarial. ¿Qué implica esto y para qué nos va a servir? Es un tipo de cláusula de compensación. Podría llamarse de esa forma, pero nos va a ayudar a que a futuro yo pueda demandar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la demora. ¿Ok? Entonces, por ese lado el cumplimiento. Luego tengo la resolución del contrato, que es de la que hemos hablado anteriormente, que tiene estas 4 posibilidades de resolverse por mutuo acuerdo, por intimación, por resolución judicial o arbitral y por cláusula resolutoria expresa. Ok, tenemos una primera consulta de Gabriela Mogollón. Ella nos cuenta que ha comprado un departamento en Planos hace 2 años, pero hasta ahora no se construye. No sé si no inicia la construcción o todavía no concluye. ¿Qué es lo que puede hacer? Consulta Gabriela. Ok, Gabriela. Mira, como efectivamente tú dices, José Carlos, es importante saber si es que ya se empezó la construcción o si es que todavía no se ha empezado la construcción, porque el hecho de que pasen 2 años ya de incumplimiento ya es un tema preocupante. Entonces, tendríamos que verificar si es que efectivamente ya se está cumpliendo, cuál es el motivo del retraso, ya habría que enviar una carta notarial diciéndole estás incurriendo en mora, estás incumpliendo, y verificar cuál es mi interés, cumplir o que la empresa cumpla o resolver el contrato. También, debido al tiempo que está señalando Gabriela, es importante acudir a un especialista en temas penales porque existe la posibilidad, digo posibilidad, hay que estudiar y analizar cada caso concreto, de una estafa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Eso es algo que se tiene que ver caso por caso. Si es que es por problemas financieros de la constructora que suele darse y que eso genera retrasos en el avance de la construcción, ahí y hay retraso en la construcción y obviamente en el plazo de entrega, la persona puede aplicar ahí la resolución del contrato. Sí, y que le devuelvan todo el dinero que ya ha pagado. Cuando tú haces ejercicio de la resolución del contrato, solicitas la resolución del contrato, esta resolución va a tener 2 grandes efectos. Por un lado, la restitución de aquello que tú hayas entregado. Si tú has entregado algún adelanto, algún dinero por separación del departamento, etcétera, eso te tiene que ser restituido, devuelto. Y por otro lado, tienes la posibilidad de la indemnización, pero la indemnización tiene un requisito previo, que es que tú acredites de manera fehaciente que has sufrido un daño a causa del incumplimiento de la otra parte, por ejemplo.
Si no me entregan el inmueble y ha transcurrido bastante tiempo desde que me lo debieron entregar y yo no tengo dónde vivir, entonces tengo que alquilar otro inmueble, ¿no es cierto? Esto me implica un gasto extra, Claro. un gasto que yo no tenía considerado y un gasto que me tiene que resarcir la entidad o la empresa a la que yo acudí para comprar el departamento. Tenemos otra consulta de Kelia Bendaño. Pregunta, ¿es legal que la inmobiliaria ponga en el contrato que ellos no asumirán ninguna penalidad por la no entrega oportuna del inmueble? Es decir, se están poniendo en el escenario de que en caso no lleguen a entregar el inmueble a tiempo, no serán responsables ni pagarán ninguna penalidad. ¿Esto es legal? Pregunta Ketty Avendaño. Claro. No, esto viene, pareciera, hay que verificar los términos expresos del contrato, pero pareciera un abuso, ¿no? Claro. Porque la empresa, un contrato, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades, un acuerdo de dos personas o más, donde se estipulan determinadas consideraciones y donde se señala de manera expresa las obligaciones de cada una de las partes, las responsabilidades que tienen. Estas partes tienen que cumplir con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Si no lo hace, pues estamos incurriendo en un abuso de derechos y pretenden decir, yo no voy a ser responsable en caso yo no cumpla, termina siendo un absurdo, ¿no? Pero si la inmobiliaria se está negando a firmar una cláusula de ese tipo, ¿qué es lo que puede hacer el usuario? Bueno, primero un contrato, al ser un acuerdo entre las partes, viene a ser, si no le termina convenciendo las condiciones en las cuales se ofrece el contrato, entonces pues simplemente no lo firmas. ¿Okay? Si tú estás de acuerdo en asumir las condiciones y de repente ya las asumiste, asumiste las obligaciones y el compromiso y ya contrataste, entonces lo que tendrías que hacer es acudir a la norma general que es el Código Civil. Y el Código Civil te protege en caso exista algún tipo de incumplimiento. ¿Cómo te protege? Con la intimación o la resolución por intimación que te mencioné hace un momento, que consiste en enviar una carta notarial diciéndole, tu inmobiliaria no estás cumpliendo como debes, cumple por favor dentro de tal plazo, tal periodo, no menos de 15 días, en ejecutar todas tus obligaciones. Y después de eso, ya recién yo voy a poder resolver el contrato, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Otra alternativa que tienen los consumidores es acudir al Indecopi, ¿no? Indecopi, como organismo que se encarga de defender los derechos del consumidor, pues puede iniciar un procedimiento administrativo que va a determinar si efectivamente se dan los servicios de manera idónea, de manera informada, de la manera correcta, y de no ser así va a poder tomar las medidas correctivas contra la inmobiliaria. ¿Qué puede hacer además el Indecopi? Indecopi puede o tiene la inscripción o una relación de empresas sancionadas. Esto es súper útil. ¿Por qué es útil? Porque las personas, los usuarios, los consumidores que quieran a futuro contratar con alguna inmobiliaria van a poder informarse de manera previa y ver sus antecedentes y ver qué tan confiable es, qué tan viable es la contratación con esta empresa. Una precisión ahí. ¿Qué pasa si el comprador ya dio un adelanto o separación para la compra del inmueble y luego firma el contrato, pero luego lo analiza mejor y alguna de las condiciones no las termina de quedar satisfecho con ello? ¿Puede resolver el contrato y pedir la devolución del dinero? Esa pregunta es muy importante porque nos lleva a otra cosa, José Carlos. Nos lleva a algo que es primordial. Para suscribir un contrato, si uno no está de repente informado de la normatividad vigente, si no tiene clara todo el contexto legal o las implicancias, es importante que se recurra a la asistencia de un especialista. Es importante que se acuda y que se soliciten los servicios de un abogado para poder salvaguardar sus derechos y evitar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque eventualmente sí se podría resolver el contrato, pero existen casos y casos. Entonces, posiblemente en algún otro supuesto no se pueda resolver o de repente incluso la persona que quiere resolver tenga una penalidad en su contra por pretender resolver el contrato. Es decir, tenga que pagar algo, ¿ok? O dar alguna prestación, algún tipo de contraprestación
por resolver el contrato, entonces le resultaría perjudicial. Entonces es importante tener una asesoría tanto al momento de celebrar un contrato como al momento de pretender resolverlo, porque también hay formas especiales determinadas por ley para resolver los contratos. Una consulta de Jan Purisaca. ¿Qué pasa si luego de vivir un par de meses en el departamento recién adquirido o oficina, hay problemas en el aire acondicionado que la empresa no quiere asumir, ni la constructora ni la empresa proveedora del servicio, me parece que de las oficinas? Entonces, ¿cómo sería el proceso de reclamo? Es lo que pregunta Jan Purisaca. Porque los usuarios, bueno, se van a quedar sin aire acondicionado, es lo que indica. Claro. Jan, tienes un plazo para hacer una solicitud o un reclamo por lo que se llaman vicios ocultos, es decir, aquellos daños o aquellos imperfectos que no se advierten a primera vista y que se van a advertir, como bien lo dice Jan, una vez que ya estás habitando el inmueble. Entonces lo que puedes hacer es efectivamente solicitar a la empresa inmobiliaria que cumpla con hacer entrega de los mismos o con realizar las reparaciones correspondientes, pues, y ahí vemos nuevamente bajo apercibimiento de resolver el contrato o de repente de disminuir el precio, de repente de alguna penalidad, etcétera. Cada caso es distinto, entonces varían las posibilidades y las opciones, ¿no? Hay que evaluar cada supuesto. O sea, pero de todas maneras hay cierta responsabilidad de la inmobiliaria. Totalmente, sí. Sí, habría cierta responsabilidad de la inmobiliaria porque la inmobiliaria lo que tiene es la obligación de entregarte el inmueble en las condiciones óptimas para que tú estés habitando el mismo, ¿ok? Y en las condiciones que has pactado. Si tú has pactado que tenga aire acondicionado y que funcione bien, ese aire acondicionado tiene que funcionar de manera adecuada. Ahora, también hay que tener en cuenta que tiene que poderse verificar que no ha existido pues un daño y de repente tú vas y ves que la máquina del aire acondicionado está rota, pues, ¿no? Entonces ya por ahí ya tenemos un problema, ¿no? Para el consumidor. Pero en caso contrario, está todo en perfecto estado, como te lo han entregado, sin embargo no funciona adecuadamente, puede ser una cuestión de conexiones, ¿no?, internas, de cableado, que la empresa inmobiliaria tendría que solucionar. Si es que la persona ya está viviendo en el inmueble y detecta alguna falla que la inmobiliaria no quiere asumir, ¿puede el usuario resolver el contrato? Dependiendo del tipo de falla, dependiendo la magnitud o la importancia del desperfecto, de la imperfección, en fin. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay un factor que predomina dentro de los contratos, que es la buena fe. Entonces, tú no puedes pretender aprovecharte tampoco como consumidor y decir, no, ¿sabes qué? Le falta la manija a la puerta de mi habitación. Entonces, por eso resuelvo el contrato. No, ahí lo adecuado es requerir, colócame la manija o disminuye la del precio porque no me la estás colocando tú y la voy a tener que colocar yo, por ejemplo, ¿no? En todo caso, también se puede recurrir, repito, a Indecopi para solicitar un procedimiento administrativo donde se pueda tomar las medidas correctivas contra la empresa de ser necesario. E Indecopi sí tiene las facultades para solicitar que se cumpla con lo que la empresa ha acordado en el contrato. Nos están preguntando también por algún número de contacto o un canal de información, alguna página de Facebook para hacerle más consultas a detalle. Sí. ¿A dónde pueden llamar o escribir? Claro que sí, José Carlos, con todo gusto. Pueden escribirnos. Nosotros tenemos la página del estudio que es www.linaresabogados.com.pe. También tenemos Facebook. Nos encuentran como Linares Abogados en el Facebook, Twitter, LinkedIn. Podemos recibir inbox y por ahí de repente podemos ayudarlos y explayar un poquito más la explicación y con mayor detalle porque, como te repito, cada caso es particular. Sí, por ejemplo, Mire Loyola pregunta, un poco retomando el tema de que, ¿qué tal si es que mi contrato no tenía términos de penalización en caso no se cumpla la fecha de entrega? Ella consulta si igual puede pedir indemnización en caso haya demora, ya que dice, están demorando 2 años adicionales a la fecha de entrega. Y bueno, no le quieren dar
nada de compensación. Entonces, porque bueno, se están escudando seguramente en que eso no está en el contrato, ¿no? Esa cláusula de penalización. Igual tiene la persona derecho a exigir una indemnización. ¿Qué proceso tiene que seguir? Sí, tiene igual derecho a solicitar la indemnización siempre y cuando puedas acreditar, Miriam, ¿verdad? Sí, mire Loyola. Ah, mire, siempre y cuando, Mire, puedas acreditar que has sufrido una afectación, un daño en tus derechos para poder solicitar esta indemnización, ¿no? Sí se puede, aunque no esté estipulada contractualmente. Y si no es estipulado de manera contractual cómo resolver el contrato, pues hay que recurrir al Código Civil y realizar una resolución por intimación, ¿no? Se presenta una carta notarial diciéndole si no cumples en tal plazo, no menor de 15 días, repito, resolvemos el contrato. Y si transcurre ese plazo y no se ha resuelto, pues, no se ha cumplido, entonces se resuelve el contrato, ¿no? O sea, esto es una demanda judicial ya. Claro, en este caso sería, y si es que no se ha pactado una cosa distinta, por ejemplo, de repente en algunos contratos se señala, vamos a ir a la vía arbitral en caso de alguna controversia respecto a la ejecución del contrato, entonces, si no se ha señalado eso, la vía es la judicial, y efectivamente, pero todo empieza con la carta notarial. ¿No? La carta notarial requiriendo el cumplimiento del contrato. ¿Y un proceso judicial de estos tipos, cuánto suele durar? Bueno, ya eso es un tema más complicado, José Carlos. Los plazos en el Poder Judicial lamentablemente son impredecibles. Pueden durar varios años, 3, 4, 5 años, 6, 7, Claro. en fin. O sea que la buena noticia es que se puede pedir indemnización. La mala es que puede tomar un tiempo también de espera y de lucha ahí. Efectivamente, y tienes que mantenerte, digamos, bien asesorada durante todo el trayecto porque digamos, la indemnización debería irse incrementando, ¿no? Entonces, pero para eso cada caso hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que presentar la demanda de la mejor manera, la manera correcta, ¿no? En la vía y de la forma adecuada. Ok. Otra consulta de Iván Alejandro Díaz. Él cuenta que le están entregando un departamento nuevo, pero la instalación de agua y desagüe del baño principal es malísima. ¿Cómo puedo reclamar el cambio de esa instalación? ¿A quién hay que reclamarle y qué procedimiento a seguir? Ok. Bueno, el tema de la instalación inadecuada de agua y desagüe, me dice Iván, ¿verdad? Sí. Okay. Del baño principal. Del baño principal del departamento. Bueno, este es un tema que debe resolver definitivamente la constructora, la inmobiliaria. ¿Cómo podríamos hacerlo más rápido, más eficiente, de repente acudiendo a Indecopi? ¿No? Acudiendo a Indecopi y señalando que la inmobiliaria no ha cumplido a cabalidad o ha cumplido de manera defectuosa con sus obligaciones, entonces solicitamos que Indecopi intervenga y a través de Indecopi se le requiera a la empresa para que cumpla con su obligación de sanear este problema, ¿no? En caso contrario, Indecopi está facultada para interponerle una multa, ¿no? Y registrarla, como dije de manera previa, en una relación de empresas sancionadas por Indecopi por atentar contra los derechos del consumidor. Normalmente las inmobiliarias suelen poner esta cláusula de compensación en caso haya retrasos. Es decir, ¿las excepciones son las que se niegan a eso? ¿O cómo está el mercado ahí? Mira, José Carlos, allí sí es difícil de determinar, porque vemos muchos casos donde se presenta el abuso y un poco no sé cómo podríamos llamarlo, porque las inmobiliarias aprovechan un poco que a veces las personas naturales recurren a celebrar los contratos sin la asesoría debida. Entonces, efectivamente, les quitan las herramientas que van a necesitar a futuro en caso de que existan los incumplimientos, ¿no? Por eso es que reitero que es necesario siempre que se vaya a suscribir un contrato, y además de tanta importancia, ¿no? Porque el adquirir un inmueble no es una cosa cotidiana, no es una cosa de todos los días, claro. Es una cosa bastante relevante para todas las personas. Entonces es importante acudir y celebrar esos contratos con la debida asesoría. ¿Y hay una valorización estimada de indemnización, por ejemplo, por cada año de atraso en la entrega de un inmueble? Normalmente, ¿a cuánto asciende esa indemnización? No, eso depende de cada caso. ¿Por qué? Porque para solicitar la indemnización tú tienes que acreditar el daño, ¿ok? Y el daño lo tienes que cuantificar.
Es decir, tienes que señalar el valor del daño que te están causando. Yo he tenido que pagar 4 meses de 1.000 soles cada mes, entonces son 4.000 soles menos, y además he tenido que pagar, no sé, en diferentes cosas, ¿ok? Entonces, esa cuantificación depende de cada caso particular y depende de cómo tú lo acredites. No existe un estándar o una tabla que los jueces sigan para que decidan cuánto van a tener que pagar. Ok, perfecto. Bien, se nos ha pasado el tiempo volando. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Amigos, les recordamos que en unos minutos el video completo de la entrevista va a ser nuevamente emitido. Ahí va a estar colgado en Facebook para que revisen las respuestas que algunas consultas se están reiterando. Entonces ahí van a tener las respuestas. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. A ti, José Carlos, muchas gracias y a toda tu audiencia. Hasta luego.